Buen día. Continuando con los problemas de dinámica de movimiento circular, veremos este problema el cual tiene un poco más de complejidad con ciertas características. Que menciona, dice que un bloque de 5 kilogramos se encuentra sobre una superficie cónica lisa ABC, es decir, esta que vemos en la figura, y está girando alrededor del eje EE' con una velocidad angular de 10 RPM. Es decir, imaginemos este bloque pues girando en esta dirección acá, según como menciona la imagen, como muestra la imagen. Entonces me pide calcular la reacción ejercida de la superficie cónica sobre el bloque y la tensión que existe en esta cuerda. Como primer paso, como en casi todos estos tipos de problemas, es indispensable realizar un diagrama de cuerpo libre. Así que analicemos qué fuerzas son las que están afectando a este bloque en esta posición. Voy a considerar ahorita en esta posición que muestra la figura, obviamente sabemos que eso está girando, pero según este momento sabemos que tiene pues un peso hacia abajo, obviamente eso nunca va a cambiar. Tiene también esta tensión que esto lo está jalando hacia arriba, entonces tenemos esta tensión. Y aquí he colocado el ángulo teta como este ángulo de 30 grados que ya me da el ejercicio. Entonces sabemos que si aquí forma 30 grados con la vertical, pues yo lo he colocado ya en mi diagrama en esta posición, que es exactamente la misma. Luego, ¿qué otra fuerza tiene? Pues es como está en contacto con una superficie, pues está aquí percibiendo una fuerza normal, que es de hecho esta reacción que me pide en el literal A. Sabemos que la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie, por lo tanto quedaría acá. En este caso, aquí debería formar 90 grados, ¿verdad? Entre la tensión que es paralela a la superficie y la normal que es perpendicular a la superficie, y por ende podemos analizar que este ángulo teta se proyecta acá, ¿sí? Una forma de hacerlo es que si este es teta, este ángulo debería ser 90 menos teta, y este entonces vuelve a ser teta, porque aquí forman otros 90 grados. De esa manera ya tenemos nuestro diagrama y colocado tanto los nombres como los ángulos, o en este caso el único ángulo de 30 grados, cómo se determina aquí para ambas fuerzas. Luego, ya que tenemos esto como base, pues comenzamos a hacer con las respectivas sumatorias de fuerzas. Voy a colocarle como este eje vertical como mi eje y a este eje horizontal, en lugar de llamarle X, le voy a llamar mi eje radial, porque sabemos pues que aquí en la realidad está rotando en este plano. Entonces, por lo tanto, mi eje radial, recuerden, siempre es del centro hacia afuera. Entonces, hagamos las sumatorias. Podemos ver de que en el eje Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué se da esto? Pues porque en este momento, pues, si está girando en este plano horizontal, no sube ni tampoco baja, es decir, no hay movimiento, mucho menos hay aceleración. Con esto, vemos en nuestro diagrama que las componentes en Y, tanto de la, de la tensión como de la normal, compensan el peso. Esto me quedaría de esta manera. Tensión en Y, como va hacia arriba es positiva, igual que la normal en Y, menos el peso, igual a cero. Al dejarlo ya en términos del ángulo, pues sabemos que en dado caso de la tensión, esta componente es la adyacente, por lo tanto ocupo coseno, mientras que esta componente en el caso de la normal es el opuesto del ángulo, por lo tanto ocupo seno, quedándome esta ecuación. Pues ahí obtengo entonces esta relación de las variables que obviamente no me permite todavía conocer los valores de la tensión y la normal, que es lo que me preguntan, entonces necesito pues volver a sacar la otra información. Es decir, la sumatoria de fuerzas también en el eje radial. Sabemos que como ahí es que se está dando este movimiento circular, pues la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos acá? Aquí es bien importante conocer, bueno, la aceleración centrípeta, ¿para dónde va? Bueno, la aceleración centrípeta, como lo he tomado en esta posición, sabemos que apunta siempre hacia el centro, que estaría entonces hacia la izquierda. Por facilidad, yo voy a cambiar la convención de donde yo decido que es positivo o negativo y voy a decidir que hacia la izquierda sea positivo, únicamente para que de esa manera la aceleración pues la maneje siempre positiva. Esto puede llegar a cambiar si ustedes quieren manejar, por ejemplo, derecha positivo, izquierda negativo, pues en ese caso tendría que colocarle la aceleración negativo. Son dos maneras de hacerlo que da el mismo resultado. Pero en mi caso, voy a considerar que hacia la izquierda es positivo y de esa manera la aceleración y como vemos también la componente de la tensión me quedarían positivas mientras que la normal quedaría negativa. Considerando esta entonces convención me queda algo como esto.
La componente radial de la tensión menos la componente radial de la normal es igual a masa por la aceleración. Eso sí, de un solo puedo hacer el cambio con respecto a la aceleración. Normalmente la aceleración lo podemos cambiar como rapidez lineal al cuadrado sobre la radio, pero en este caso vemos que el valor que me dan no es esa rapidez lineal, sino que es una angular de 10 RPM. Entonces también sabemos que la aceleración puedo representarla como R por omega al cuadrado. Y ahí ya puedo dejarla en términos de esta variable. También podríamos haber cambiado a la velocidad lineal, pero creo que es conveniente ya utilizar directamente este valor. Ahora, las respectivas componentes, utilizándose este ángulo, pues sabemos que esta componente radial sería con el seno del ángulo para la tensión y con el coseno del ángulo para el normal, quedándome esta ecuación. Ahora sí, tenemos entonces, nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo menos las que tenemos ahorita, que son las que me interesan, la tensión y la normal. Porque ya veremos que, por ejemplo, el radio no lo conozco todavía, pero ese lo vamos a calcular. Entonces, la idea al llegar a este punto es de que ustedes simplemente simultaneen estas dos ecuaciones, es decir, resolvamos esas dos ecuaciones por el método que ustedes quieran para poder encontrar las variables que estoy preguntando. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, en mi caso ahorita para este ejemplo, yo lo voy a resolver por el método de reducción. Entonces voy a venir con estas dos ecuaciones, son las mismas dos que acabo de encontrar, y voy a buscar una manera de eliminar una de estas variables. Yo decido cuál de esas dos variables, en mi caso lo voy a hacer en este ejemplo, tratando de eliminar esta variable en la normal. Pero me doy cuenta que aquí tengo normal seno del ángulo, mientras que aquí es menos normal coseno del ángulo. Obviamente, para que esto pueda sumar esas dos ecuaciones y se simplifiquen, necesito tener el mismo término arriba que abajo. ¿Qué voy a hacer? Pues a este le falta entonces multiplicarlo por el coseno del ángulo. Obviamente no puedo multiplicar solo este término, multiplico toda la ecuación. Y de igual forma, a este entonces, para que quede igual, le voy a multiplicar seno del ángulo. Agarro toda esta ecuación, le multiplico por seno del ángulo. Entonces, al hacer eso, veamos acá cómo me quedaría. Lo que tengo entonces en esta primera ecuación sería tensión coseno por coseno, es decir, coseno al cuadrado. Y le voy a sumar la parte que dice tensión seno por seno, que sería pues seno al cuadrado. Entonces tendría este factor. Ya si saco el factor común de tensión, pues lo que estoy haciendo es coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Luego, para este término, tengo normal seno por coseno menos normal coseno por seno. Obviamente es el mismo término y este entonces lo eliminamos. Ahora, del lado derecho entonces obviamente tengo más la gravedad coseno de teta más mr omega al cuadrado seno de teta. Es decir, aquí queda esta expresión. Si nos fijamos de esta forma, ya logré eliminar esta variable normal y puedo entonces encontrar la tensión. Notamos que al hacerlo de esta manera, pues esto es una identidad en la cual nosotros sabemos que eso es igual a 1. Así que prácticamente ya está despejada la tensión. Empecemos a sustituir. Tenemos ya la masa de 5 kilogramos, la gravedad de 9.8, el ángulo que decíamos que es de 30. Y luego a la hora de sustituir aquí es donde notamos que él decía no tengo todavía radio. Bueno, ¿podemos calcular el radio? Sí, tenemos ciertas distancias que me proporciona el problema. Veámoslo acá en este lado. Si hago aquí, vuelvo con esta imagen, sabemos que tenemos esta distancia de 4.5 metros y el ángulo. Ahora, si se fijan, yo podría formar perfectamente un triángulo rectángulo, en el cual el radio, que es esta distancia del centro al objeto, pues sería este cateto. Entonces, con los datos que yo obtengo, veo que la hipotenusa es de 4.5 y con este ángulo 30, y el radio podría representarlo como 4.5 seno de 30. Así que este valor ya lo conozco. Y de igual manera el omega, que si bien me lo daba el ejercicio, lo estaba dando en revoluciones por minuto, obviamente por cuestiones de las unidades, tengo que transformarlo a radianes sobre segundo. Si ustedes hacen esta conversión, recuerden revoluciones es igual a 2 pi radianes y obviamente los minutos lo pasan a segundos también. Entonces tenemos que esta velocidad angular sería pi tercios, radianes sobre segundo. Al sustituir ya los valores quedaría esto. La masa, el radio que acabamos de calcular, el omega con el seno del ángulo. Al operar todo esto entonces ustedes pueden corroborar
que la tensión llegamos a obtener vale 48,6 newton. Ya una vez he obtenido esta tensión, pues es mucho más sencillo porque ya para obtener la normal puedo venir y sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso yo voy a tomar la primera. Si despejo aquí la normal, pues t con seno de teta pasa a restar, seno de teta pasa a dividir, quedándome entonces esta ecuación. Repito, ustedes pueden sustituirlo en cualquiera de estas dos. Al sustituir aquí los valores, tengo ya la masa, gravedad, la tensión que acabo de encontrar y el ángulo. Llegamos a obtener por fin la normal, que es la respuesta del literal A en el cual pedía la reacción de la superficie sobre el bloque y este literal B que es la tensión. Con esto entonces terminamos y resolvemos este problema.